Bueno, señores, gracias por estar con nosotros. Esto es Pedro Luis Adames TV. Gracias a los nuevos suscriptores, a los nuevos miembros del canal. Estamos súper agradecidos. Bienvenido, don Luis. Buenas, me siento muy agradecido de estar nuevamente con ustedes. Soy su amigo y hermano Luis Rey y estamos aquí para tratar algunos temas que son un poquito engorrosos, yo diría, pero son muy necesarios para la iglesia. Señores, hoy vamos a tratar el tema de cobertura o concilio. Me explico. Si usted tiene un ministerio o va a empezar un ministerio, a la hora de decidir quién estará ayudándolo en su proceso, quién lo guiará, además del Espíritu Santo, ¿cuál sería su mejor opción? Si afiliarse a un concilio o pedirle ayuda a uno de estos apóstoles que tienen en sus filas, tienen en sus sistemas proyectado poder ayudar a algunos pastores en esta escuela que se llama ministerio. Y si usted tiene alguna experiencia, si usted es pastor o es evangelista o es profeta y ha tenido algún tipo de experiencia, le vamos a agradecer que lo ponga en los comentarios, en la cajita de los comentarios, cuál ha sido su experiencia con los concilios. ¿Cuál ha sido su experiencia con los concilios? Sabemos que don Luis ha sido pastor. ¿En qué parte de Higüey, don Luis, será que usted era pastor? En una sección de Higüey que le llaman Los Hoyos de Molina. Eso en la Ceiba del Salado. Pero creo que usted también fue pastor aquí en Puerto Plata, ¿no? No, aquí en Puerto Plata no. En Santo Domingo fui delegado nacional ante el concilio. Ya, en Higüey, ¿con qué concilio usted trabajaba? Bueno, allá estábamos trabajando con el concilio de la Iglesia de Dios de la Profecía. ¿Y en Santo Domingo? Trabajábamos con el concilio de Metodista Libre. Los Metodistas Libres. Ambas organizaciones son muy buenas. Yo tengo amigos metodistas. Mi hermano Radelto, pastor de la Iglesia Metodista Central, allá en Montecristi, mi amigo, un excelente saxofonista y cantante. Y uno de los ejecutivos de la Iglesia de la Profecía también es mi amigo personal desde Villa Altagracia, el pastor Domingo. Tenemos amigos en común. Bendecimos a Héctor Arias, que es el pastor de la Iglesia de la Profecía Central allá en Cabarete. Y en ambas organizaciones tenemos amigos. Don Luis, ¿cuál ha sido su experiencia trabajando con concilios como pastor? Bueno, te voy a decir una cosa, Pedro Luis. Si te doy verdaderamente la experiencia a través de los concilios, yo creo que nos satanizan y hasta nos cierran el programa. Porque yo en eso he tenido muchos conflictos con los concilios. Porque el concilio más bien yo lo veo como una institución que ayuda a un grupo de iglesias que se someten bajo sus reglas, bajo su reglamento, y ellos lo orientan espiritual y económicamente. Pero lamentablemente hay concilios que yo no lo llamaría concilios, lo llamaría empresas. Porque más bien le pasa lo mismo que le pasó a la iglesia de Éfeso, como nos habla en Apocalipsis capítulo 2, donde el apóstol dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar hacer a lo malo y has aprobado a lo que se dicen ser apóstol y no lo son, y has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia hasta el trabajo. Pero tengo contra ti algo, que ha dejado tu primer amor. Yo veo el primer amor cuando Jesús le dijo a los apóstoles:
no se muevan de aquí de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo. Y después que vengan y sean llenos del Espíritu Santo, es que ustedes se van a mover y se van a lanzar a trabajar. Y después del día de Pentecostés, eso fue una revoltura. Había evangelismo por todos los sitios. Unos eran guiados directamente al Espíritu, como a Felipe, que lo sacó de un sitio y lo llevó a donde iba el eunuco leyendo a Isaías. Otros fueron movidos, enviados por el mismo Espíritu a diferentes áreas. Vemos a Pablo como el Espíritu le decía: no vaya a Macedonia, ve a tal sitio. O sea, fue una revoltura que hubo a nivel, lo que en ese tiempo podríamos decir, mundial. Ese gran amor de predicar el evangelio, de traer gentes a la iglesia para que se arrepintieran, para que salvaran su alma, para que reconocieran al Señor Jesús y para que subieran al cielo, para que su nombre estuviera inscrito en el libro de la vida. Don Luis, el problema no sería que los concilios sean empresa o no sean empresa. Vamos a definir lo que es un concilio. Un concilio es una organización eclesiástica que enumera ciertas cantidades de iglesias como una forma de sombrilla. Las iglesias que están debajo de ese concilio llevan el nombre de ese concilio y tienen un compromiso con ese concilio. Igualmente el concilio tiene compromiso con tal iglesia. ¿Dónde ha venido el fallo a través de los años? En que hay concilios que han crecido tanto que desafortunadamente no pueden tener un cuidado y una atención como lo necesitan los pastores, al nivel que necesitan las iglesias y los pastores. Estamos hablando, por ejemplo, de las Asambleas de Dios, que es el concilio más grande alrededor del mundo. Creo que le sigue la Iglesia de Dios Incorporada, luego le sigue la MI, luego la Iglesia de la Profecía, luego la Iglesia Metodista, y así sucesivamente siguen un sinnúmero de organizaciones eclesiásticas. Un concilio que solamente tenga 10 iglesias tiene mayor facilidad de poder asistir a esos pastores. Pero cuando un concilio tiene 1,000, 2,000, 3,000 iglesias, tendría que tener una estructura bastante grande y tendría que tener por obligación muchos recursos económicos para poder ayudar a esos pastores en el caso de alguna necesidad. Entendemos, por ejemplo, que la Iglesia de Dios Incorporada, creo que dan un apoyo a los pastores de iglesias pequeñas, creo que de unos 5,000 pesos para los que están en Estados Unidos. 5,000 pesos es menos de $100. Hay otros que dan un salario, dependiendo, pero la mayoría de concilios grandes no dan salario. El pastor tiene que dar diezmo de diezmo a ese concilio. Creo que tienen que dar una aportación de ofrenda misionera. El asunto es que hay un compromiso de parte y parte, pero a veces se ve más el compromiso que tiene el pastor para su concilio que el compromiso que tiene el concilio para ese pastor. Don Luis, ¿cómo fue su experiencia trabajando con ese concilio en Higüey? Por eso es que le digo, de que estos grandes concilios más bien se convierten en pulpos. Usted me dirá, ¿cómo en pulpos? Sí, porque es que exprimen a las iglesias. Tiene que mandar esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro. Y yo he visto pastores postrados en una cama que hay que comprarle una inyección, hay que comprarle una vitamina, hay que comprarle comida y no tienen. Y esos concilios no se preocupan por ese pastor. Yo soy de lo que digo, que la iglesia o el concilio, cuando un pastor llega a cierta edad,
debe pensionarlo, debe ayudarlo. Porque si echó toda su vida trabajándole al concilio, ese concilio debe ayudarlo, no prácticamente desahuciarlo y dejarlo por ahí tirado y ya a última hora. Porque yo quiero que tú me digas, ¿qué hace un pastor aquí en nuestro país ya prácticamente desahuciado, enfermo, con 5,000 pesos en el mes? ¿Qué hace? No hace absolutamente nada. Entonces, yo no sé si la Iglesia de Dios ha aumentado el apoyo a las iglesias pequeñas o a los pastores que están comenzando, porque obviamente hacen como 10 años que fue que tuve la oportunidad que se me ofertó ser pastor de la Iglesia de Dios, y el supervisor o el ejecutivo en el momento que me habló me dijo: te vamos a dar una ofrenda de 5,000 pesos para que te ayude. En ese tiempo 5,000 pesos no se lograba absolutamente nada, pero algo se hacía. En Estados Unidos ahora mismo se está utilizando lo que se llama bivocational pastor, le dicen, que son pastores que tienen sus empleos, pero también tienen su iglesia. O sea, usted es pastor de una iglesia, pero usted trabaja en un trabajo secular por el problema de la economía. A veces las iglesias no pueden sostener a un pastor. A veces las iglesias no pueden sostener a un pastor. Por eso le decía en el podcast Cómo honrar a tu pastor, que la realidad no es la que usted ve en el internet. La realidad no es lo que usted ve en enlace. Esos pastores que usted ve en enlace, en Maratónica, esos pastores que usted ve en internet famosos, en la televisión, esa no es la realidad. La realidad es que el 90% de los pastores pasan trabajo. Esos pastores que ustedes ven en vehículos nuevos, esa no es la realidad para la mayoría de pastores. La mayoría de pastores, disculpándome si alguno se siente avergonzado, pero la mayoría de pastores pasan hambre. Seguro, seguro. Por eso, cuando a mí se me habló de ser líder de esa comunidad, yo dije, bueno, vamos a hablar con el Señor a ver qué Él va a hacer. Y mi trato con el Señor fue el siguiente: Señor, yo no voy a vivir de la iglesia. La iglesia no tiene que darme a mí gasolina, no tiene que darme a mí mantenimiento, ni tiene que darme a mí para pagar casa. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, y yo me ofrezco a trabajar contigo siempre y cuando tú me suplas todo. ¿Y cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema, don Luis, de que un pastor viva de la iglesia? ¿Eso tiene algún tipo de problema? Bueno, lo veo como problema. ¿Por qué? Porque es que dependiendo la iglesia, dependiendo el sitio donde esté la iglesia, hay hermanos que no tienen ni para comer. Entonces, no van a dejar de comer ellos para llevárselo al pastor. Hay quienes lo hacen, pero no todos lo van a hacer. A mí me gusta mucho el método que utilizan en algunos países, y es que si una organización no tiene los fondos, si una organización no tiene los fondos para sostener a un pastor, simplemente no levantan la iglesia o no abren la iglesia. Bueno, pues yo creo que en la antigüedad se hacía así, que los apóstoles iban y levantaban las iglesias confiando en Dios, y Dios les suministraba. Porque te voy a decir una cosa, Pedro Luis, yo duré allí 3 años. Vine para acá, tú sabes que fue por mi enfermedad, pero durante ese tiempo yo no le exigía a los hermanos que un peso, para nada. Yo trabajaba, yo tenía un pequeño negocio y habían momentos difíciles, pero el Señor obraba. Siempre me acuerdo que pongo la anécdota que una noche voy a dar el culto, no había comido bien, tenía hambre, pero dije, Señor, yo voy a dar mi culto tal como si hubiera comido bien. Pero es bueno, don Luis, reiterar, es bueno aclarar, si un pastor puede trabajar secularmente, que trabaje. Seguro, yo estoy de acuerdo. Pero si la iglesia puede sostenerlo,
que lo sostenga. Sí, ahí es que está el punto. Si ahora, puede aquí en sostenerlo. República Dominicana, hay que guayar la yuca. No, hay que fajarse. Aquí hay que guayar la yuca. Usted ve que esos pastores... Mire, la razón por la que la mayoría de predicadores que Dios usa terminan en Estados Unidos. ¿Usted cree que es que porque Dios se lo lleva? La situación económica lo empuja. Es la situación económica. Si Juan Carlos Harrigan se hubiese quedado aquí en República Dominicana, Juan Carlos Harrigan no hubiese llegado donde llegó. No, porque Y ustedes ven ese Michael Capiadosa. Ese Michael Capiadosa en cualquier momento coge su maleta y le entregan a una iglesia grande en Estados Unidos. No es que los predicadores dominicanos, que los pastores dominicanos quieren irse de República Dominicana. Esto es un país hermoso. Este país, si usted tiene dinero para moverse, no hay mejor país que este. Pero desafortunadamente los países de Latinoamérica, y creo que República Dominicana lo encabeza, el sistema económico es tan crítico y tan terrible que tanto los profesionales como los líderes religiosos tienen que irse de aquí a otras naciones a buscar mejor vida. No es que quieren. Entonces a veces los concilios quieren ayudar, pero tampoco tienen los recursos. bueno, ahora mismo le voy a decir una cosa. Que yo reconozca, no hay concilio pobre. Pero porque yo veo que esos pastores que están en el anillo del concilio, eso no viven mal, eso comen bien, eso visten bien, eso tienen buena casa, eso tienen buenos carros. Ahora, el que no esté en el anillo, ese pastor va a tener que fajarse a guayar la yuca, ese pastor va a pasar hambre, ese pastor le va a pasar de todo. Entonces, ahí es que yo tengo conflicto con los concilios, que no lo veo bien. Porque o somos concilio para todos o no somos para ninguno. Tenemos que entender a veces, porque los concilios tienen equipo ejecutivo, tienen secretaria, tienen mensajeros, o sea, como usted hablaba al principio, un negocio, una empresa, y necesitan dinero también para sostenerse, y a veces lo que entra no da lo suficiente, si no son un equipo ministerial que se moviliza con libros, a trabajar otras áreas, también pasan trabajo. Entonces la gente tiene que estar clara, los pastores tienen que estar claros que si están en una iglesia que todavía no tiene concilio, o quieren levantar una iglesia porque Dios lo llamó, porque hay mucha gente que Dios lo llamó, pero no saben cómo empezar. No saben si empezar con un concilio o empezar con una cobertura. Tienen que saber los desafíos de un concilio. Los desafíos de un concilio es que usted no va a tener una atención personalizada, porque es un solo superintendente para cientos o miles de iglesias. Número 2, el sostén económico, si es que lo logra, va a ser muy limitado. Usted tendrá que depender de su congregación, de su iglesia. Y número 3, la mayoría de concilios someten a los pastores a traslado, lo que significa que una iglesia que usted empezó, probablemente usted no va a disfrutar el crecimiento de esa congregación, y esa es una de las razones por la que muchas personas no quieren estar en concilio, porque usted dura 20 años trabajando en una iglesia y de repente el obispo o el superintendente dice que a usted hay que movilizarlo para Juan de los Palotes, para el barrio Juan de los Palotes, donde todavía allí no hay ni siquiera para beber agua. Y después de usted ya tener su sostén en esa iglesia que usted fundó, usted en obediencia tiene que movilizarse a esa otra congregación. Eso es cuando usted es afiliado 100% del concilio, porque ahora hay unos métodos que usted puede tener una semi-afiliación, como un compromiso a media y aún llevar el nombre del concilio, pero eso es otro tema. El asunto de la cobertura apostólica, que está en boga, que está de moda. Yo he tenido cobertura apostólica, pero el problema de los apóstoles, de muchos de los apóstoles, es que, por ejemplo, solo le prestan atención a los pastores que tienen mucha plata. Los pastores que tienen mucho dinero,
siempre estarán en las filas delanteras, de adelante de esas organizaciones apostólicas. Y si usted no es guau, usted no va a recibir una atención como la quiere. Señores, volvemos en breve. Recuerde comprar los libros del ministerio para que sigamos adelante. Ya. Estamos de regreso. Les decía que la cobertura apostólica también tiene sus desafíos. Lo que se ha vivido en algunos lugares del mundo es que los afamados apóstoles, muchas veces, la atención exagerada hacia quien da los mejores diezmos. Si usted es un pastor, empresario o tiene una iglesia grande, y usted sabe llegar a donde su apóstol o a su casa de cobertura, usted va a tener todas las atenciones. Pero si los diezmos suyos son pequeños, si hay alguien que no es cristiano y esté viendo este video, sálgase pero ya, porque ahorita comienzan los comentarios, que aquello, que lo otro. Aquí nadie está blasfemando, aquí nadie está hablando feo, aquí estamos hablando realidad. Si usted se cree demasiado santo, váyase para el cielo. Oiga, si usted no tiene los recursos, la atención suya va a ser mínima. Usted va, hasta para hablar con el apóstol, usted va a tener que pasar por varias entrevistas de meses, porque a esos apóstoles Dios solo le confirma cuando la persona, el pastor, tiene grande diezmo o grandes donaciones. Si usted no tiene grandes diezmos y grandes donaciones, a usted Jehová nunca va a confirmar para que hablen con usted. Ahí es que está el problema mío, de que yo considero que eso no es un evangelio como en los primeros tiempos. Ahí se perdió el primer amor cristiano. Porque aquí eso es, por eso le dije, una empresa. Vamos a hablar de dinero. Por eso muchos no se convierten, porque dicen que desde que llegan lo primero que le preguntan, ¿cuánto usted gana? ¿Dónde usted trabaja? Ah, bueno, usted tiene que pagar tanto de diezmo. Me acuerdo que hubo un señor trabajando allá en Bávaro, de muy buena posición en un hotel, cuando le dijeron, bueno, usted gana tanto, sí, y a veces de propina me entran aproximadamente tanto. Ah, pues recuérdese que usted también hasta de la propina tiene que sacar el diezmo, entonces lo suyo es tanto. Hubieron meses que, como es normal en el turismo, la propina oscila, y asimismo el diezmo osciló, y a él lo llamaron a la atención un par de veces, que porque el diezmo estaba bajando. Directamente es lo que hizo, que se fue de la iglesia. Dijo, no, esto es un negocio, yo aquí no voy a continuar. Entonces, ahí es que está el problema del concilio y el problema de los apóstoles. Han perdido el primer amor. El apóstol Pablo decía, yo no quiero ser gravoso a nadie. Y por eso él trabajaba y hacía casa de campaña. Pero usted está hablando de un superapóstol. Usted está hablando del apóstol Pablo. No, estamos hablando de un verdadero cristiano. Un verdadero, un hombre. Un verdadero cristiano. Un verdadero apóstol. Mire. No un negociante de la religión. Prefirió trabajar, construir carpas, antes que ser de carga para las iglesias de las que él podía vivir. De la que podía vivir. Porque él tenía derecho. Tenía derecho. Porque no estamos diciendo que usted no tiene derecho, apóstol. No. Lo que estamos diciendo es que cuando usted no ve posibilidad, ¿por qué usted no llama a esos pastores y le pregunta qué están comiendo? ¿Tienen deudas? ¿Cuál es el problema? Porque entendemos que hay pastores que son mezquinos, como también hay iglesias que son mezquinas. Pero hay pastores, la mayoría, que están pasando mucho trabajo. En estos tiempos de inflación, en estos tiempos de escasez, de grande dificultad, sí, el Señor es proveedor. Pero la verdad es que los evangélicos somos duros de pelar. Sí. Somos duros. Oye, pueden tener, el pastor pasa la vida trabajando, entregándolo todo.
y los hermanos prosperan, y cuando prosperan se te van de la iglesia. Sí, es una realidad eso. Hay gente que están fieles en la iglesia mientras no tienen trabajo. Desde que consiguen trabajo dejan de asistir a la iglesia. Patica, ¿para qué te tengo? Eso es así, esa es la realidad. Sí, pero que esa realidad se da Entonces, don Luis, perdone, porque lo veo que usted tiene la espada en la boca. Te está acabando. No, yo no estoy acabando. No, lo veo que tiene la espada. Estoy diciendo la realidad. Parece que a usted lo hicieron sufrir esos concilios. Parece que le dieron duro. Oiga, desde que prosperan se van. Igualmente tenemos pastores que entran a concilio que no eran nada antes de entrar en concilio, porque los concilios también tienen sus pros y sus contras. Hay muchas oportunidades de crecer en los concilios, muchas oportunidades de crecer. Yo he visto pastores que han llegado incluso a ser los obispos nacional y empezaron como obreros laicos, empezaron desde abajo. Pastores que cuando están en un concilio, mientras están en escasez, son fieles al concilio. Desde que le dieron un diezmo remecido, patica, ¿para qué te tengo? Y se llevan las iglesias con todo. Se llevan todo, no les importa. Pero también sucede en las iglesias, los hermanitos, que desde que le llega el doble sueldo, desde que le llega la Navidad, se desaparecen 3 y 4 semanas y aparecen en enero cuando están en olla, con los triglicéridos elevados, la diabetes, la azúcar alta, enfermos. Ay, pastor, aquí estoy. Pero cuando le dieron el doble sueldo y la canasta, se desaparecieron. Eso es así. Entonces, volviendo al tema de los apóstoles, sí hay apóstoles que tienen muy buenas intenciones, tienen buen corazón. Yo conozco apóstoles que le envían compra de comida todos los meses a los pastores que están trabajando con ellos. Le envían su cash app, su cel, le envían sus ofrendas. Me han dicho que los pastores que trabajan con Juan Carlos Harrigan, en la cobertura de Juan Carlos Harrigan le manda su cel, le manda su cash app, le manda sus ofrendas, le manda sus donaciones, le manda sus ayudas. Tengo amigos que trabajan en la cobertura de Juan Carlos Harrigan y aplaudimos a Juan Carlos Harrigan, que de la riqueza que Dios le está dando, está compartiendo con los pastores que están en cobertura. Tenemos también testimonio de los pastores que trabajan con Michael Capiadosa. Me dicen que Michael Capiadosa le envía sus ofrendas, incluso le regaló una jipeta a un pastor allí en Santo Domingo. Se le apareció, señores, Michael Capiadosa, se le apareció con su llave, le dijo: el Señor me dijo que te diera un buen vehículo, señores. No un vehículo, un buen vehículo, y le manda sus ofrendas. Muy generoso. Michael Capiadosa, de quien todavía no me han dicho nada, son los pastores de Rolando Metiviel, pero sí le puedo decir que yo prediqué en la iglesia de Rolando Metiviel, señores, y casi me dio $500. Rolando Metiviel le prediqué en Viernes Rebosante y me dio casi $500. Que el Señor te lo multiplique, hombre de Dios. Pero no sabemos los pastores en cobertura cómo él lo trata. No lo sabemos, no sabemos eso. Pero tiene que irle bien, porque Rolando Metiviel tiene una de las redes pastorales más grandes, de mayor crecimiento aquí en República Dominicana y en Latinoamérica. Así que bendiciones para el apóstol Rolando Metiviel. Pero esa no es la realidad en la mayoría de pastores, en la mayoría de casos con pastores. Es que la Biblia dice de que el obrero debe ser digno de su salario. El obrero también debe comer, vestir y calzar, tal vez no a la altura del patrono, pero sí, si Dios bendice ese concilio, si Dios bendice esa cobertura, entonces vamos que esa bendición siga bajando las escaleras y le caiga a cada quien algo de esa escalera. Eso es lo que yo todo el tiempo he dicho, porque es que si nos vamos a la antigüedad, a lo que era verdaderamente cristianismo, no había ese deseo económico. Me dicen que el pastor Bogar, es que Monte Oré, el pastor Bogar, el hijo de Guillermo Maldonado, ahí en la capital, me dicen que es duro de pelar.
Me dicen que es duro de pelar, que ese... Atención, Bogar. Tú tienes bastantes millones. Comienza a repartirle a esos pastores que están pasando hambre. Tú tienes pastores en tu cobertura que están pasando hambre. Y otros están enfermos, en cama. Tú tienes pastores en tu cobertura que están pasando trabajo. Saca a esos mojosos. Sabemos que está construyendo un templo majestuoso de millones. Saca dinero y comienza a repartir. Que cuando tú te mueras, tus hijos son los que van a disfrutar esos millones. Entonces, de esos millones, comienza a llamar a todos esos pastores de tu cobertura. Y esto va también para Guillermo Maldonado, que aún se divorció, quedó millonario. Guillermo Maldonado quedó millonario. Aún Ana Maldonado se quedó con una gran parte porque tuvo que repartirle, pero se dice que todavía los millones de Guillermo Maldonado siguen flotando. Comienza Guillermo Maldonado a llamar a esos pastores de Honduras en pobreza, esos pastores de México, esos pastores que están pasando trabajo. Señores, vamos a ser equitativos, vamos a tener justicia. Comiencen a ayudar a esos pastores que están pasando trabajo, que le está yendo mal. Pastores llamados de verdad. Porque hay un grupo de ignorantes que creen que la evidencia de tu llamado son los millones. Mentira. Dice que si Dios te llamó, Dios te da. No es así. Esto es una cruz que hay que cargar. Hay pastores que Dios los bendijo, son ingenieros, son doctores. Porque Bogar es millonario de cuna. Dios te bendiga porque ha trabajado toda la vida. Pero estamos hablando del dinero que has generado después que te ungió Guillermo Maldonado. Los millones que tú generaste después que te ungió Guillermo Maldonado. Y tengo quejas de pastores que están trabajando contigo, Bogar, que están pasando el Niágara en bicicleta y tú ni caso le haces. Están pasando el Niágara en bicicleta. Es que no son parte del anillo. Como dije ahorita, los que son parte del anillo vive bien. A mí me dijo un superintendente, no, porque la Biblia dice que nosotros somos hijos del rey de reyes, el señor de señores, el dueño del oro y la plata. Entonces nosotros tenemos que vivir como príncipes. Entonces yo le dije, ¿y esos pastores que están pasando hambre, de quién son hijos? Del chamuco. Parece que son hijos del chamuco. Señores, el propósito de este podcast no es ofender a nadie. Esto es un podcast de alerta profético. Tenga cuidado con quien usted va a trabajar. Usted, llamado de Dios, preferiblemente quédese solo. Porque si se va a meter en un concilio donde lo van a exprimir como una naranja y lo van a dejar seco, pero si se va a meter con un apóstol que solamente está esperando que usted le vaya bien para luego exigirle ofrenda y diezmo, y que no lo va a amar y que no lo va a cuidar, es preferible que se quede solo. Yo estoy de acuerdo con eso. Y siempre lo he dicho, si es el Señor me vuelve a entregar una obra o me entrega un ministerio, voy a trabajar directamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él haga su voluntad conmigo. Pero si usted no tiene la capacidad de trabajar solo, si usted no tiene la capacidad de trabajar solo, no trabaje solo. Búsquese un concilio. A lo mejor usted de esos pastores que tiene su buen trabajo, que no necesita depender de la ayuda de un concilio ni de la ayuda de la iglesia, porque está joven, le está yendo bien. O a lo mejor a usted le gusta el sistema apostólico, cobertura apostólica, donde el compromiso en la mayoría de veces también es entregar un diezmo a ese apóstol, y ese apóstol se va a comprometer en ayudarlo a usted, en guiarlo. Lo mejor es que sea el Señor, el Espíritu Santo, que lo guíe. Lo mejor es que sea el Espíritu Santo que lo ayude en el proceso. Señores, gracias, don Luis. Si tiene alguna palabra final. No, está bien. Hemos dicho lo que debemos decir. Como le dije al principio, me van a satanizar, me van a querer cerrar el programa, pero la verdad debe salir. Se han olvidado del primer amor. Señores, gracias. Bye bye.